Muy bien. Capítulo 4. El circuito de rayos X. Una introducción a el rol del radiógrafo. Comprender la producción de rayos X y sus principios. Ser capaz de dominar la calidad de imágenes producidas con la menor cantidad de radiación expuesta al paciente. Comprender la máquina de rayos X, así como los pasos necesarios para hacerla funcionar. La naturaleza de la electricidad. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es el estudio de las cargas estacionarias eléctricas. El estudio de las cargas estacionarias eléctricas. It's the study of stationary electric charges. Obviamente, pues, la carga eléctrica también es una propiedad de la materia que se mide en coulombs. Asimismo, un coulombo es igual a la carga de 6.25 por 10 a la menos 18, 10 a la 18 electrones. Las leyes de la electrostática. Las cargas que son iguales se repelen, las cargas que no son iguales, que son opuestas, pues se atraen. La fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Las cargas, esta es una de las leyes, ¿no?, de la electrostática. Esta es la tercera. Son 5. Las cargas eléctricas residen solamente en la parte exterior de la superficie de los conductores. La cuarta de ley es que la concentración de carga en un conductor que es curvo, con una superficie curvada, es mayor en la parte de esta curvatura que es más intensa. Entre mayor curvatura, mayor concentración de carga. Y finalmente, solamente cargas negativas habrán de moverse en conductores sólidos, pero esto el profesor no lo dijo en clase, así creo que no aplica. Electrificación. Los objetos obtienen una carga neta, positiva o negativa, sea por fricción, por contacto o por inducción. Ok, entonces, ¿qué es la electrodinámica? La electrodinámica es el estudio de las cargas en movimiento, a lo cual se le llama electricidad. Electrodynamics, the study of electric charges in motion. Quote unquote, electricity. Potencial eléctrico es la habilidad de poder llevar a cabo trabajo debido a la separación de las cargas, es decir, los electrones fluyen desde la abundancia hacia la deficiencia. Potencial eléctrico, flujo de electrones desde la abundancia hacia la deficiencia. Ahora pues siguen los términos y las unidades. Potencial eléctrico. Eso es la habilidad de llevar a cabo trabajo. Ability to do work. La habilidad de llevar a cabo trabajo, de poder hacer trabajo debido a una separación de cargas. Esto se mide en voltios. Ahora, corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones en un conductor. Y esto se mide en amperes. Potencial eléctrico, habilidad de llevar a cabo trabajo. Y se mide en voltios. Corriente, flujo de electrones en un conductor y se mide en amperes. Corriente versus capacidad de hacer trabajo. Voltios, capacidad de hacer trabajo. Amperes, el flujo mismo. Resistencia es la propiedad que impide el flujo eléctrico. Esto se mide en ohmios.
Volviendo a los voltios. ¿Qué es el voltio? Es una diferencia potencial que mantiene a una corriente de 1 amper bajo el efecto de una resistencia de 1 ohmio. La resistencia de 1 ohmio. En pocas palabras es la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos, que es igual al trabajo que se mide en joules por la unidad de la carga, que se mide en coulombios. Por lo tanto, un voltio es nada más que un joule, se mide por joules sobre colombos, o joules por colombo. O sea, 3 voltios es lo mismo que decir 3 joules por cada colombo, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué es un ampere? ¿Qué es un ampere? Que, como dijimos, es el flujo de electrones, pero la medida es, ¿cómo se le mide eso? Como un culombio que fluye por segundo. Es un culombo por segundo. Y se le mide, esto es referido a una corriente de un potencial de 1 voltio con una resistencia de 1 ohmio, en un circuito de un ohmio de resistencia. De nuevo, un ampere es se mide como un culombo por segundo. ¿Cuáles son los requerimientos para un flujo de corriente? Entonces, es necesario que haya un diferencial de potencial entre ambos electrodos y tiene también que existir un medio que sea capaz de llevar a cabo la conducción. Diferencial de potencial y además un medio que sea capaz de llevar a cabo la conducción de la corriente, del flujo de corriente. Tipos de corriente. Está la DC, que es la corriente directa que fluye de un punto al otro de forma directa todo el tiempo, en una sola dirección, por ejemplo las baterías. Y está la corriente alterna, que es la que se encuentra normalmente en los enchufes y va en ciclos. Este es el caso de los enchufes, y el profesor dijo que este se movía, por así decirlo, dando 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Tanto la corriente directa, la DC, como la AC se utilizan en la producción de rayos X. ¿Qué es un conductor? Es un material que tiene muchos electrones libres en the outer shell of the atom, y entonces por eso es más fácil que la electricidad fluya por ahí. Ese es un conductor. Lo opuesto es un elemento que funciona bien como aislamiento, que es un material cuyos electrones están muy fuertemente vinculados entre sí y con el núcleo del átomo. Entonces, como estos electrones de la capa más externa de la valencia, de outer shell, están muy fuertemente vinculados, la capacidad de transferencia eléctrica es muy pequeña o nula. Y los semiconductores es ni lo uno ni lo otro. Pues la conducen, pero no tan bien como uno y no tan mal como el otro. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un circuito hecho de cables y elementos que crean el flujo de la electricidad. Existe el circuito cerrado, que es una ruta cerrada completa para que la electricidad fluya. Está el circuito abierto, que es una ruta que está rota. Una ruta que está cerrada, pero que está rota, o sea, está abierta. Por ejemplo, en el caso de que tenga un switch y el switch está apagado. O sea, cuando uno apaga la luz en la casa, ese circuito está abierto. Se abrió ese circuito para que no pase la luz, entonces la luz ya no está prendida. Un circuito en serie son elementos unidos por un cable, por una sola ruta de conducción. Estos responden a una ecuación que no hemos visto todavía,
Y está el circuito paralelo. Un circuito paralelo, y esta definición la saqué de Google, es un circuito eléctrico donde cada componente está conectado directamente a la fuente del voltaje, sí, pero creando múltiples caminos para la corriente. Esto significa que la corriente se divide entre los diferentes caminos, y si un componente falla, los demás pueden seguir funcionando normalmente. Esto es, como dijimos, un circuito paralelo. Ese es el ejemplo que el profesor dio, de que a veces hay algunas luces de Navidad que si un bombillo se daña, se dañan solamente la mitad. Solamente la mitad, uno, siendo uno sí o no, uno sí o no. Porque así lo disponen para que no se dañe todo de un golpe. Porque ese es lo cual sería el caso de un circuito en serie, en el que todos los bombillitos van, es un solo circuito, y si uno se daña, los demás se apagan todos también a la vez. ¿Cuáles son los elementos de un circuito comunes? Está la batería, está el capacitador, está el diodo, están los elementos de protección, está la resistencia o el rheostato, está el switch y está el transformador. La batería acumula energía, el capacitador acumula energía pero de forma temporal, y aguanta la carga eléctrica de forma temporal, un capacitador. Luego está el diodo, que aquí lo definen como una válvula de una sola, que va en una sola dirección. El diodo le permite al electrón andar solamente en una dirección. Ese es el diodo. Están los elementos de protección, como por ejemplo los fusibles o los breakers de circuito, que son elementos de emergencia que rompen o abren el circuito en caso de que haya una desregulación del voltaje que sea peligrosa, pues, para el sistema, un salto de voltaje. Bueno, está el switch que abre o cierra al circuito, y está el transformador que aumenta o reduce el voltaje según sea necesario, buscando cantidades predeterminadas, pues, para que le funcione mejor al circuito que se diseñó, ¿no? Es decir, según la necesidad. Está el conectar a tierra. Conectar a tierra es conectar al elemento eléctrico a la tierra por la vía de un conductor que neutralice la carga. Tanto cargas positivas como cargas negativas van a ser neutralizadas con el contacto directo con la tierra. Y si uno hace un circuito directo conectando la tierra con un sistema, con un circuito, va a haber un cortocircuito. Y si tienes un breaker en ese circuito, el breaker va a saltar. Ahora, el electromagnetismo y la inducción inducción electromagnética. De nuevo, electromagnetismo y la inducción electromagnética. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es la capacidad de un material para atraer al hierro, al cobalto o al níquel.